todo el día. 24 horas en el mundo. Toda la noche. Rosario Clásica escucha. Radio Rosario Clásica. Y ahora que el camino se abre, con el ritmo del mundo nadie me pare. Cada nota que suena es vida que arde. Con la esperanza intacta un día te alcanzaré. Y aunque haya tempestades, sigo avanzando. Música y sueños en un mar de emociones. Te voy a regalar mis más sinceras canciones. Cada acorde un susurro de mi corazón. En este viaje siempre serás mi razón. Las luces brillan, el escenario espera. Cada historia que canto se vuelve primavera. Te busco en cada verso, en cada melodía, porque sé que al final serás mi guía. No hay sombras que frenen mi camino. Música y sueños en un mar de emociones. Te voy a regalar mis más sinceras canciones. Cada acorde un susurro de mi corazón. En este viaje siempre serás mi razón. Y ahora que el futuro nos aguarda, mi alma vuela libre, nunca se rezarda. Espera, cada historia que canto se vuelve primavera. Te busco en cada verso, en cada melodía, porque sé que al final serás mi guía. No hay sombras que bienvenidos en este viernes muy fresco a ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, el tema del día tiene que ver con un actor, un importante actor, y me estoy refiriendo a justamente Adrián Suárez. Y la película, la última producción, Yo Francisco. El Chueco Suárez. En sus comienzos arrancó por la década del 90. En realidad, el programa al que voy a hacer referencia se empezó a gestar en el 91 y luego fue emitido al aire en el 93. Me estoy refiriendo a la banda del Golden Rocket,
un programa que realmente tenía un rating increíble. Y allí justamente conoció a la que después fue su esposa, Araceli González. Y su carrera desde ese momento, en donde llamó muchísimo la atención y fue muy admirado por el público, empezó a crecer, generando producciones, digamos, personales, y luego su productora se configuró como una de las más importantes, al punto tal que Canal 13 lo eligió, digamos, para gerenciar, no sé, un área determinada, y actualmente tiene una gran mayoría de acciones en Canal 13. Exacto, es como que la productora de él creció a un nivel exponencial y hoy en día maneja casi la mayoría de cosas del canal. En otros programas que hizo, bueno, conoció a Griselda Siciliani, que luego también sería su pareja. Y estábamos recordando aquella novela famosa, Solamente Vos, en donde él era un padre de familia que tenía 3 hijas, estaba separado momentáneamente, y al trasladarse al departamento de un amigo, en esa instancia conoce a Natalia Oreiro. Aurora, que estaba justamente protagonizada por Natalia Oreiro. Entre las hijas estaba presente Lali Espósito. Y Eugenia Suárez también. Bueno, y también la sobrina de Diego Torres, Ángela Torres. Sí. En ese momento Lali Espósito dicen que tuvo algún tipo de relación con él, más allá de que después no continuó. Lali Espósito era muy jovencita y después un poco que abandonó la actuación para generar sus propias canciones y actualmente es una diva de la música. Su carrera como cantante. Exacto. Y la verdad que la película Yo Narciso, que estuvimos viendo, fue bastante interesante, fue muy, muy linda. Yo la categorizaría como una comedia brillante. El público se rió durante toda la película. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el narcisismo, de las que vamos a ir mencionando, y tenemos para ahí está eso una de las imágenes que vos decías que medio que te copió o se inspiró en tu video de los cuentos, que a mí me hizo reír esa cara de loco. Claro, ya hace un tiempo atrás publicamos en otro de los programas de Rosario Clásica unos cuentos escritos por mí que tenían una cierta ambientación, también una escenificación, que casualmente vimos en algún momento de la película algo muy similar. Sí, en un momento ella que salía como una de las ninfas y después Suar, que era como un ángel, también tenía alas, pero estaba ahí como en el manantial, digamos. Bastante parecido a, digamos, cómo escenifiqué yo el cuento. Sí. Y realmente en esa instancia yo me puse a pensar en alguien que dejó un comentario cuando compartimos también en @Reina Arte y Comunicación, el canal que tenemos en YouTube, estos cuentos y estos videos que tenían que ver también con contar un poquito de la película, y alguien escribió que había sido bloqueado, que la idea era de él, y yo le comenté en ese momento, le dije, mira, le digo, yo me limito a compartir la película, a contar un poco de este estreno, pero si realmente querés hacer algún reclamo, tenés que dirigirte, por supuesto, a Adrián Suárez. Dicen, de acuerdo a lo que vos viste un poco en No, Google. Una cosa que te quiero comentar que me acordé ahora, pero lamentablemente no puedo seguir con el celular porque me quedé sin datos. Cuando subimos este programa de Pasarela, que yo luego... Claro, estuvimos charlando también de esta temática en Pasarela TV, la Pasarela de la Vida. Déjame que te diga, subiste el video del programa YouTube y yo lo vi, comentó una cuenta que se llamaba Caballero Glorioso o algo así. No lo vi. Sí, o sea, un comentario que pusieron que me llamó la atención, que pusieron 5
6 y luego una carita, pero no sé, fue raro porque yo justamente volví a mirar el video a ver si comentaba porque se lo pasé acá y saludé a mis amigos de los juegos. Sí. No, yo me refería a un comentario que habían puesto en cuando hicimos una especie de publicidad. Sí. No, de, digamos, promoción de la película y contamos un poquito de qué trata la película, ahí habían puesto. Sí. Según vos y según San Google me dijiste que algunos opinan que toma ideas a veces de otras personas. Sí, es cierto, es así. Pero de todas maneras, yo creo que más allá de esas cuestiones, la inspiración siempre viene de las cosas previas. Cuando un pintor pinta y tiene un bagaje de elementos que fue adquiriendo a la par que estudió y que en algún momento se meten en sus obras. Entonces alguien que analice va a decir, sí, esto es parecido a esto, lo otro, y no. La obra es auténtica, pero uno no puede desprenderse del bagaje que porta, de la mochila que porta, a través de la cultura, a través de los aprendizajes previos, de los estudios previos, y que en algún momento se meten en una obra que es inédita y que es realmente interesante. Dicho esto, vamos a compartir un poquito de lo que ya publicamos en otro programa de Y Ahora Qué respecto al narcisismo y luego el videíto que armamos con la película. ¿Es así o me equivoco? No, Marco? Es así, está correcto. Tengo justamente el video que habían armado ustedes sobre les la muestro que Facundo me armó. En realidad yo le envié a él las cosas, pero me equivoqué y no traje el celular que era el WhatsApp que le envío a esta radio. Sobre la película Yo Narciso, y luego están los mitos que ahí habías armado. Después, obviamente, vamos a compartir también los cuentos de los que estuve hablando, en donde yo cambié un poco la historia y realmente hay una parte de la película en la que Natalia Oreiro, que es la protagonista, que es una socióloga que está escribiendo un libro sobre el narcisismo, se mira también en ese estanque y es como que ella también tenía algo de Narciso. Ponemos la historia. Es así, correcto. Y hablando de Narciso e historias que tienen que ver con este mito, se estrena en agosto una película producida por Adrián Suar titulada Yo Narciso. Es una historia en donde Suar representa a un cirujano plástico y Natalia Oreiro es la escritora de un libro justamente sobre narcisismo que decide investigar y poner en práctica, eligiendo a un sujeto, lo que ella supone respecto al narcisismo. El personaje de Natalia es Rocío Flores, profesora universitaria de sociología, y para entender mejor a su sujeto, elige a un cirujano plástico representado por Adrián Suar. Adrián Suar se pone en la piel de Máximo Rey, un carismático cirujano plástico. Realmente una dupla invencible. Nuevamente están juntos Suar y Oreiro en esta superproducción. Es así que el mito de Narciso resulta adaptado a los tiempos modernos. Veremos qué pasa en agosto. Hoy vamos a hablar del mito de Narciso. La psicología define el narcisismo como una imagen exagerada de sí mismo, caracterizada por grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. El trastorno narcisista de la personalidad implica patrones de comportamiento que dañan relaciones y funcionamiento social. Y ahora que vamos a hablar de este tema y por supuesto quiero compartir con ustedes dos historias que generé a partir de Narciso. Todos conocen la historia de Narciso, el
joven que, embelesado por su belleza al contemplarse en las aguas de un manantial cristalino, cae y muere ahogado. Hoy quiero contarles otra historia, una nueva historia de lo que le ocurrió a Narciso. Esta historia podríamos titularla El espejo de la envidia. Narciso no buscaba admiradores, buscaba silencio. Su belleza no era para él un orgullo, sino una condena que atraía miradas voraces y deseos que él no podía corresponder. No era arrogante, sino profundamente tímido, abrumado por un mundo que solo veía su piel y nunca su alma. La envidia comenzó a gestarse en los banquetes y en los bosques, aquellos que fueron rechazados no por desprecio, sino porque Narciso simplemente amaba su soledad. Empezaron a susurrar que su reserva era en realidad soberbia. Se cree un dios, decían, cuando solo es un mortal que nos ignora. El engaño de las ninfas. Un grupo de ninfas y pretendientes despechados, liderados por el rencor, decidió castigarlo. Sabiendo que Narciso huía de las multitudes, lo atrajeron mediante engaños hacia un manantial escondido, un lugar de aguas tan quietas que parecían de cristal. Pero no era un agua común. Las ninfas habían vertido en ella una poción de melancolía y ceguera espiritual. Cuando Narciso, agotado por la persecución, se inclinó para beber, no vio simplemente su reflejo. Debido al hechizo de sus envidiosos, vio en el agua la imagen de la única persona que parecía comprender su tristeza. Un joven de mirada dulce que no le pedía nada, que no le devoraba con la mirada, que solo lo observaba con la misma paz que él anhelaba. La trampa final. Narciso no se enamoró de su belleza, sino de la ilusión de compañía que los demás le habían negado. Mientras él intentaba desesperadamente abrazar a ese amigo en el agua, los envidiosos reían escondidos tras los árboles. Al darse cuenta de que la figura se deshacía con cada contacto, Narciso comprendió la trampa. Su corazón, ya frágil por el aislamiento, se rompió. No murió por el egoísmo, sino por la tristeza de descubrir que incluso en su propio reflejo el mundo le había tendido una emboscada. Cuando su cuerpo desapareció, Némesis, avergonzada por haber permitido tal injusticia, transformó su dolor en una flor. El narciso nació entonces no como un monumento al ego, sino como un recordatorio de la belleza. Puede ser una prisión cuando los demás solo saben mirar con envidia. Mientras Narciso se consumía frente al manantial con los dedos rozando el agua fría y el alma atrapada en la ilusión de ese compañero ideal, las risas de los envidiosos se apagaron de golpe. Entre los árboles no apareció un dios, sino Eco, quien en esta versión no era una seguidora obsesiva, sino la única que había observado a Narciso desde la infancia, entendiendo su verdadera naturaleza. Eco sabía que el agua estaba maldita por el rencor de los demás. Al ver que Narciso estaba a punto de dejarse caer por la debilidad, ella no intentó hablarle, pues su voz solo repetía lo que oía, sino que arrojó una piedra blanca al centro del estanque. El impacto rompió el espejo. La imagen del joven perfecto se fragmentó en 1000
ondas de agua turbia. Narciso, sobresaltado por la distorsión, retrocedió y levantó la vista. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no estaban fijos en sí mismo ni en una ilusión, sino en otra persona. Eco, en lugar de repetir sus palabras, le extendió la mano en un silencio absoluto. En ese gesto no había deseo de poseerlo ni envidia por su gracia, solo había empatía. Narciso comprendió entonces que la paz que buscaba en su reflejo no era soledad, sino ser visto por quien era realmente más allá de su rostro. Al ver que su trampa había fallado, los envidiosos huyeron, pues la envidia no soporta la luz de la verdadera conexión. Narciso no se convirtió en flor aquel día. Se puso de pie, dejó atrás el manantial y regresó al mundo, pero esta vez caminando al lado de Eco. Su belleza dejó de ser una condena para convertirse simplemente en una parte de él, mientras que el manantial de la envidia se secó para siempre. Tras la huida de los envidiosos, el manantial no volvió a ser el mismo. Las aguas que una vez fueron un espejo de engaños se tornaron oscuras y densas, como si guardaran el rastro de la mala intención de quienes las hechizaron. En cuanto a los envidiosos, su castigo no vino de un rayo divino, sino de su propia naturaleza. Al no haber logrado destruir a Narciso y ver que su belleza ahora estaba protegida por un lazo real con Eco, su rencor se volvió hacia adentro. Empezaron a verse unos a otros no como aliados, sino como rivales, sospechando que cada uno ocultaba una belleza o un secreto que el otro debía arrebatar. Se dice que terminaron vagando por las partes profundas del bosque, huyendo de cualquier superficie que pudiera devolverles su imagen. Aquellos que tanto juzgaron a Narciso por mirarse, terminaron por no poder soportar su propio reflejo, pues en él solo veían el vacío de una vida dedicada a odiar lo que no podían tener. Y en estas historias que generé sobre Narciso, hay fragmentos en la película que en cierto modo se relacionan. Por ejemplo, yo menciono en el cuento de que en realidad Narciso, al mirarse en ese estanque, al mirarse en ese espejo conformado por agua cristalina, en realidad ve al único joven que le devuelve una mirada, digamos, de amor, de acompañamiento. Bueno, en la película, para mí, a mi parecer, Narciso ve eso o encuentra eso en el final ese que terminan siendo amigos con Aurora, y Aurora también reconoce que quizás ella tenía algo de Narcisa. Sí, por supuesto, pero hablando específicamente de Máximo Rey, el papel representado por Adrián Suárez. El chueco. En realidad, a él, digamos, es como que en esta mirada ¿también? falta algo, digamos. Narciso se contemplaba en las aguas del manantial y encontraba en ese reflejo compañía. Todo el amor, toda la compañía, toda la aprobación que no había tenido en el mundo que lo rodeaba. El Máximo Rey, cuando lleva a Natalia Oreiro a comer, digamos, a la casa de sus padres, de su madre, que en realidad el papel de la madre está interpretado por nuestra diva Moria, que no, a mí eso me sorprendió mucho y la verdad es que me pareció bueno que le incluyeran en la película, porque justamente días atrás te había preguntado ¿y qué es de la vida de Moria? Y bueno, Moria dicen algunos que lo que hizo en Netflix no les gusta. En fin, es Moria. Vos dijiste que estaba muy estirada en esta... Sí.
película es Moria. Ya Moria es una persona que es parte de nuestra, digamos, historia nacional. Yo tengo parte del cine argentino, digamos. El recuerdo de una foto de mi padre con un amigo que cumplía los años el mismo día que él. En aquella época los íconos máximos de belleza eran Moria Kazan y Susana Jiménez. Y tenían justamente en las manos los dos una de las revistas People, en realidad en castellano Gente, que justamente estaban las dos posando semidesnudas. Obviamente su rol era de divas de la revista. Sí. Así que... Igualmente, volvamos con el punto que querías comentar. En esta historia, digamos, en realidad a Máximo Rey, cuando era un bebé, le había faltado el cariño de la madre, porque Moria cuenta que por problemas había tenido una crisis en donde rechazaba al bebé, no lo podía tocar y decía que era muy feo. Bueno, en fin, esas cosas que le cuenta a la justamente compañera que llevó en ese momento que era Aurora, a la casa, que era Aurora, era Natalia Oreiro. Que acá era Rocío Esclore, o sea, era el papel. Sí. Así que hay una serie de cuestiones que en este caso son similares a estas historias que yo generé. Y después, en el momento final, en donde la protagonista, que es Natalia Oreiro, está conformada como Eco o como una de estas ninfas y se mira también en ese reflejo, en ese estanque, en realidad te deja un mensaje que tiene que ver que ella también era un poco Narciso. Sí, y después el cierre de la película, que es cuando dice: no le harás lo mismo que me hiciste a mí con el tema del político en sus investigaciones. Claro, porque ella jugaba y exploraba, hacía experimentos sociales sin que las otras personas supieran. O sea, se cambiaba de vida, se hacía pasar por otra persona. Exacto, generaba un montón de cosas nuevas y aparte personalidades distintas a las que ella tenía en realidad. Y después de escribir el libro Yo Narciso, obviamente su próximo objetivo eran los políticos y Máximo Rey le presenta a un líder político con el cual enseguida engancha y se pone en contacto. Le dice otro nombre, o sea, vuelve a cambiar la personalidad, que eso me pareció gracioso, y dice: no le harás lo que me hiciste a mí, o sea, lo mira y le dice eso. Otro momento relevante de la película es cuando la hija, que asistía justamente a las clases de Natalia Oreiro, porque era la alumna, pero le dice: cuando te refieres al Narciso o al experimento social, ¿es mi padre? ¿Es él? Claro. Y bueno, no vamos a contar más, tienen que verla, nosotros la recomendamos. Para mí tiene un 10. Así un que 9.70. Me encantó la historia, me encantó refrescar todo esto que ya habíamos publicado hace más de un mes, creo, en uno de los programas. No sé si no lo recuerdo en este momento, si era en ¿Y ahora qué? O en Abracadabra. Sí, y también refrescamos esto ayer en Pasarela. Sí, ayer también estuvimos hablando de esta temática en Pasarela TV, Pasarela de la Vida, que es otro programa que va los días jueves a las 18 horas por la Vox 88.3. Así que ahora seguimos con un poco de publicidad y luego música. Sí, vamos con la tanda. Botines Rosario, seguilos en Instagram o encontralos en la Galería Independencia, local 20. Vinicius Bebidas, Vinos, Licores. Mitre 1799. Seguilos también en Instagram. Vinicius Bebidas. Pampa Real Estate,
Personal Shoppers Inmobiliarios. Oportunidades únicas para invertir hoy en tu futuro. Podés comunicarte a los siguientes teléfonos: 341-3744-719 o 341-6692-064. Pampa Real Estate Inmobiliaria. You walked in with that smile, and the room turned warm. Your red dress caught the light like a summer song. I was leaning on the doorway, trying not to stare. Then you laughed so softly and pulled me in the air. You move like a melody straight through my chest. Every little glance feels like a sweet request. Sabor en tu boca, sabor on my mind. You make me dance a little every single time. Sabor en tu boca, under the moon. Baby, when you say my name, the whole night blooms. We took the long way home past the bakery glow. Citrus on your fingers and the radio low. You sang every chorus like you knew my heart. Now the whole world feels brighter when we're not apart. You move like a melody straight through my chest. Every little glance feels like a sweet request. Sabor en tu boca, sabor on my mind. You make me dance a little every single time. Sabor
Y ahora que el camino... Qué lindo que toca la guitarra Alejandro Corfiel, que es un músico, es cantante, también es compositor, que en realidad lo adoptamos. Él es de Gualeguaychú, nació en Entre Ríos. No tengo chu.
nació en Entre Ríos, pero hace años que vive en Rosario. Nosotros hacíamos esa broma de no tengo chu cuando estaba vivo mi papá, que decían, pero es Gualeguaychú, no hay chu. No, el problema era que viajábamos siempre para fin de año a, obviamente, Uruguay. Sí. Y llegaba la instancia de parar antes de cruzar la frontera. Y era Gualeguaychú el lugar. El lugar, Gualeguaychú, había una estación que era, creo que el parador del Automóvil Club. Sí, era el parador más grande, digamos. Pero como salíamos a último momento y muchas veces el camino depende. Llegábamos cuando ya estaban siendo era 31. Las fiestas o el cambio de temporada y siempre se quedaban sin nada. Entonces con mi papá bromeábamos, no tengo chu. Un año llegamos, más allá de que después estaba el tema Me del parece, puente. ¿no fue el año que te confiscaron los fiambres? El puente. Bueno, cruce, confiscaron los fiambres menos el sanguchito que tenía yo. La protesta por el tema de las pasteras, justamente. Yo estuve hablando con Alejandro sobre eso, él era muy pequeñito, pero recuerda haber participado con toda su familia en función de tratar de que estas pasteras no contaminen el río, no contaminen el espacio. Bueno, estaba hablando de que habíamos llegado un 31, paró para cargar nafta, se había acabado. Era la época en que había periodos en donde la nafta es como que en Argentina... O sea, vendían por cantidad, o sea, sí. Estaba escasa la nafta y vendían por turnos. Y justo se habían quedado sin nada. Y sí, porque, pero aparte, después del largo trayecto desde Rosario hasta allá, el auto necesitaba cargar otra vez nafta. Bueno, ¿quisimos tomar algo? No, dice, ya se cerró por ser 31 la parte del comedor y el bar que tenía este parador. Bueno, le digo, no te preocupes, Humberto, le digo, tenemos termo, yo siempre llevaba cafecito, había puesto fiambres que estaban envasados al vacío dentro de la nevera que tenía obviamente el frío adecuado. Sí, y después vino la aduana y te dijo, chu, esto es nuestro. Digo, comimos algo acá, si querés tomamos algo y no te preocupes que del otro lado, ni bien crucemos el puente, se va a poder cargar nafta, aunque el combustible ya obviamente era mucho más caro. Sí, así que lo hicimos de esa manera. Cuando cruzás el puente tenés que antes pasar por la frontera, evidentemente. Exacto. Yo tenía todavía estos fiambres que eran, hablo de jamón crudo de primera calidad, envasado al vacío, y siempre hacen el control mínimo. Entonces lo llevábamos, ¿me entendés?, en la neverita. Estaba escondido igual. No, pero había dos neveras, una que estaba en el baúl medio tapada por cosas, y la otra que llevabas vos con unos sanguchitos, una pequeñita, sí, que era como la que llevábamos después a la playa. Y cuando abrieron y vieron los fiambres, no, esto se queda. Y yo le digo, Humberto, no es por un problema, estaban sellados al vacío. Sí, mi papá ya se quería pelear, me acuerdo, se había enojado cuando nos agarraron. Yo le digo, los que estaban en ese momento seguramente tenían hambre, dijeron, exprópiese. Y yo todavía, inocente, le pregunto, ¿y estos sanguchitos que está comiendo la nena? Ah, no, dice, esos los puede Pásenlos, nos dijo, sí. Los puede seguir comiendo. Bueno, mirá qué historia, nos derivamos de la música a eso. Estaba contando de Alejandro Corfiel, que es realmente uno de los talentos que actualmente tiene nuestra ciudad. Conformó un trío, también toca con tres, digamos, un guitarrón y otra instrumento de cuerda. Un trío que titularon Tallar el Aire. Miren qué interesante nombre, realmente. Pero a la par que él se desenvuelve dentro de ese trío de guitarras, también decidió que iba a hacer un camino como solista. Hace poco hizo un espectáculo en el Gallo Rojo
y también hace un par de meses terminó de configurar su última producción titulada Sentidos, que es lo que vamos a escuchar a continuación, y que fueron grabados y masterizados en los famosos estudios Penny Lane de la ciudad de Rosario. Así que ahora seguimos compartiendo la música de Alejandro Corfiel. Reflejo del agua, la luna me sonreía y entre la costa se oía un suave cantar. En el arroyo la noche destapa sobre el viento y el cauce de los sentidos se dejan llevar. Y en el silencio los pensamientos abren caminos para navegar y los lamentos desaparecen, se desvanecen frente al alba. Profundo del barro duerme un deseo escondido que transformado en el aire va alejándose del muelle de los recuerdos. Se deja ver el camino iluminado de estrellas, tus ojos se ven. Silencio, los pensamientos abren caminos para navegar y los lamentos desaparecen, se desvanecen frente al alba. 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 Frente al alba. Frente al alba, frente al alba.
Botines Rosario, seguilos en Instagram o encontralos en la Galería Independencia, local 20. Vinicius Bebidas, Vinos, Licores, Mitre 1799, seguilos también en Instagram, Vinicius Bebidas. Pampa Real Estate, personal shoppers inmobiliarios. Oportunidades únicas para invertir hoy en tu futuro. Podés comunicarte a los siguientes teléfonos: 341-3744-719 o 341-6692-064. Pampa Real Estate Inmobiliaria. You walked in with that smile, and the room turned warm. Your red dress caught the light like a summer song. I was leaning on the doorway, trying not to stare. Then you laughed so softly and pulled me in the air. You move like a melody straight through my chest. Every little glance feels like a sweet request. Sabor en tu boca, sabor on my mind. You make me dance a little every single time. Sabor en tu boca, under the moon. Baby, when you say my name, the whole night blooms. We took the long way home past the bakery glow. Citrus on your fingers and the radio low. You sang every chorus like you knew my heart. Now the whole world feels brighter when we're not apart. You move like a melody straight through my chest. Every little glance feels like a sweet request. Sabor en tu boca, sabor on my mind. You make me dance a little every single time. Sabor en tu boca, under the moon. Baby, when you say my name, the whole night blooms. Hold me close, mi vida, let the summer stay. We can spin in circles till the last light fades. All the streets are singing when you pull me near. I was made for this moment and you're right here. Sabor en tu boca, sabor on my mind. You make me dance a little every single time. Sabor en tu boca, yeah, that's the tune. Oh, baby, when you say my name, the whole night moves. Sabor in the air, with your hand in mine. I feel it everywhere.
Y hablando de recuerdos que La tienen que ver... anécdota de los cuadros en Uruguay cuando te hicieron problema y te dijeran lo del Picasso. Me quedé tildada, Facu. No me sí, veo, no hay sí. problema. Enfoque a la señorita que No, habla lo a mí mismo. no me gusta salir que encima estoy despeinada. Sí, eso es real. Se quedó la cámara en negro. Hay censura, hay censura. No, estamos bromeando, estamos haciendo ¿Me un poco fui a de la humor. B? Sí, te fuiste Bueno, a la B otra cuento vez. igual, que se vea mi cara o no importa. Como artista visual, obviamente me invitaron muchas veces a muestras de arte que se llevaban adelante en Punta del Este. Y Volvió la cámara, volvió ¡yupi! imagen, yo Narciso. Hay censura, hay censura. No, es broma. Ya no queda mucho tiempo, así que dame un minuto para contar esto y ya. Dale. Obviamente al sacar un cuadro hay que, yo llevaba varios, llevaba como 10, hay que hacer un trámite en Buenos Aires, hay que incluir las fotos de los cuadros, características de los mismos, tamaño, y la alternativa de si iban a la muestra para ser vendidos o no. En ese caso también configurar un precio antes de, obviamente, permitir que esos cuadros salgan. Hecho todo esto, te generan una carpeta con la que yo iba junto con todas mis obras en el baúl del auto que había tratado de digamos, envolver con glicerina y de la mejor manera posible para que no se deterioren. Porque querías que llegaran a la muestra Impecable. en buen estado. La idea es que ya estaban enmarcadas, cosa de sacarlas y colgarlas directamente en el espacio que me indicaran. Empezaron los que también estaban en la frontera entre Argentina y La Uruguay. aduana, y me acuerdo que después te habían llamado a la FIBO, no sé a qué, del lado de la aduana argentina. Fue una movida re loca ese Juro día. que en mi vida parecía que yo estaba sacando 10 cuadros de Picasso, no sé, de cualquier artista que tiene una valoración en una cantidad importantísima de dólares. Le dije, soy yo la que los hace. Él estaba preocupadísimo porque él se pensaba que tenían un valor importantísimo. Le digo, ¿le gustan? Así que bueno, ese año los tuve que desembalar, los tuvieron que Sí, ver. te hicieron romper la friselina, se los tuviste que mostrar y te aconsejaron también que para próximas ocasiones llevaras enrollado la pintura y los Claro. enmarcaras allá. Exacto, las personas que me invitaban del lado uruguayo me dijeron, la próxima vez trae la tela pintada sin el soporte, y aquí del lado uruguayo le colocas el soporte, el marco, etcétera. Pero era un problema, aparte yo siempre iba corriendo con el tiempo justo para llegar y llevar las obras primero para la muestra, y después me quedaba, ya me instalaba en Uruguay el tiempo que fuese necesario. Sí, pero siempre íbamos 15, 20 días. No vamos a seguir hablando porque el tiempo ya se nos fue. Sí, por 2 minutos. 21:03, Facundo se quiere ir a la casa y yo tengo hambre. Y yo quiero comer una hamburguesa de McDonald's. Nos vemos la semana próxima aquí en ¿Y ahora qué? Por la 90.7 Rosario Clásica. Esperemos que el programa les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau. Cada nota que suena es vida.